Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, vamos a continuar con la clase. Ya estamos cerca de terminar el primer parcial hoy y lunes y martes, que es lo que nos queda de clase. Entonces, vamos a empezar a ver ejemplos desarrollados, algunos del libro, algunos de la guía de ejercicios del libro, para aplicar todo lo que vimos ya de conceptos de propiedades de las sustancias. Entonces, lunes y martes nos dedicamos a ver conceptos, fases de una sustancia, líquido, sólido, vapor, los procesos de cambio de fase de líquido a vapor, vapor a líquido, que es lo que más nos va a interesar en el estudio. Los conceptos de líquido saturado, presión saturado, los conceptos de calidad, vimos también los conceptos de entalpía de líquido saturado, entalpía de vapor saturado, entalpía promedio, que, que era parte de propiedades de la sustancia. Entonces ahora vamos a ver la aplicación de esos conceptos que vimos, todos esos contenidos que vimos en diapositiva, vamos a verlos en algunos ejemplos. Y lo importante pues es que aquí vamos a aprender a usar bien las tablas, que también es base de lo que resta de termodinámica, aprender a interpolar, aprender a extrapolar. Creo que en el segundo o tercer ejemplo que veamos o el segundo, no recuerdo ahorita, vamos a ver la parte de interpolar, que es como sacar un promedio entre límites conocidos, digamos, valores conocidos. Es como aplicar una regla de tres, porque muchas veces necesitamos aplicar regla de tres para encontrar los valores. Entonces, eso lo vamos a ver en los ejemplos. El primero de ellos, pues, es uno que está en el libro, está desarrollado en el libro, es el ejemplo 3.5, y este habla de un recipiente con un volumen de 80 litros. Hay un volumen total de 80 litros que contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A. El refrigerante, pues, utilizado para sistemas de refrigeración como aire acondicionado, cuartos fríos, a una presión de 160 kilopascales. Determinar la temperatura, la calidad, la entalpía del refrigerante y el volumen que ocupa la fase de vapor. Digamos que, bueno, veamos primero la imagen. La imagen pues es una imagen sencilla, un recipiente simbolizado como un cuadro que tiene una sustancia llamada R134A, la cual tiene una presión de 160 kilopascales y tiene una masa de 4 kilogramos. Me piden encontrar la temperatura que tiene este refrigerante, la calidad, la entalpía del refrigerante y el volumen que ocupa la fase de vapor. Bien, como me dicen que hay una parte que ocupa la fase de vapor, me están indicando que es una zona de mezcla. ¿Por qué? Porque puedo tener una fase de vapor y otro porcentaje en fase de líquido. Aparte de eso, me están preguntando por la calidad. Y ya vimos también que la calidad, yo el concepto de calidad lo manejo cuando tengo una zona saturada o una zona de mezcla o una zona con vapor húmedo, es otra forma de poderlo decir. Entonces estamos en la zona de saturación, que lo mirábamos anteriormente, voy a regresar. Estábamos en esta zona. Desde que estoy en el punto A hasta que estoy en el punto C, estoy en la zona de saturación. Y cuando me muevo en un punto B, yo tengo una calidad. Y esa calidad me dice que hay un porcentaje de masa que ya se convirtió en vapor. Entonces, ese porcentaje de masa, o mejor dicho, el ejercicio me está preguntando en kilogramos exactamente. Entonces, tengo que ver cómo puedo encontrar esa masa que está, o cuánto volumen está ocupando esa masa. Volumen pues sería en litros o metros cúbicos. Bien, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos el refrigerante, tenemos el volumen, 80 litros, pero nuestros volúmenes específicos en las tablas está dado en metros cúbicos. Entonces, para ir avanzando, lo pasamos a metros cúbicos. Y 80 litros es igual a 0.08 metros cúbicos. Un metro cúbico pues tiene 1000 litros. Entonces, de ahí sacamos la relación. La masa que son 4 kilogramos,
Si yo tengo la calidad, con eso yo puedo encontrar cuánto de estos 4 kilogramos son vapor. Y después por volumen específico encontrar el volumen. Presión 160 kilopascales y es una mezcla saturada. Entonces tenemos la tabla A12, es la tabla que a mí me da las propiedades de la sustancia, en este caso refrigerante. Entonces, para que vayamos ahí utilizando las tablas. Ayer vimos de ejemplo y antier también, pero utilizamos de ejemplo la tabla del agua, de agua saturada. El procedimiento es exactamente el mismo, solo que en vez de agua es un refrigerante. Un refrigerante llamado 134A. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar para el ejemplo. Bien, aquí hay estas relaciones, vamos a verlo mejor más adelante. Vamos a familiarizarnos con las tablas y algunas fórmulas antes de ver estas 3 definiciones que están acá. Bien, nuevamente, digamos que queremos encontrar el inciso A. ¿Cuál es la temperatura? Bueno, el inciso A quizás sea bien sencillo. ¿Por qué? Porque cuando me preguntan por la calidad y me dicen cuánto del vapor, cuánto ocupa en volumen, y aparte de eso ya definí que es una mezcla saturada, quiere decir que esta presión que me están dando es presión de saturación. Y hemos aprendido también que a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, si nos vamos a las tablas, que aquí tengo extraje la parte que nos interesa, extraje la tabla, que es la misma anterior, 134A saturado, buscamos la presión de saturación, 160 kilopascales. ¿Cuánta temperatura de saturación le corresponde a 160 kilopascales para el refrigerante 134A? Pues esa presión de saturación es de menos 15.60 grados centígrados. Es decir, realmente a temperatura bajo cero, el refrigerante se encuentra cambiando de estado, de líquido a vapor. Y esta sería mi temperatura. ¿Cómo lo definimos? Pues ya sabemos que es una mezcla saturada, por lo tanto la presión que tiene esa mezcla saturada es la presión de saturación. Y a esta presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación, y el cual es igual a menos 15.60 grados centígrados. Recordando que esta es una sustancia diferente a la del agua, entonces no vamos a tener las mismas condiciones. Solamente eso. Entonces, con eso resolvemos el primer inciso. La presión de saturación de 160 kilopascales le corresponde a una temperatura de menos 15.60 grados centígrados. Esto no sería así si me dijesen que es vapor sobrecalentado o si es líquido comprimido. Para eso es otro procedimiento y que en su momento, al hacer los ejercicios, vamos a ir viendo cómo las podemos encontrar. Bien, si nosotros tenemos en la tabla ubicado cuál es el renglón que me da las propiedades de esta mezcla saturada, intentemos ver si podemos realizar los demás incisos. La siguiente es la calidad. Ya hemos visto que la calidad, simbolizada como una X minúscula, es igual a la masa convertida en vapor con respecto a la masa total. Es decir, en este caso me diría cuánto de estos 4 kilogramos se encuentran en estado de vapor. ¿Cómo podemos saber la calidad? Bueno, yo necesito saber, para encontrar la calidad, yo necesito conocer estos valores. Es una de las formas que puedo encontrar la calidad. La calidad ya vimos que lo podemos encontrar mediante volumen específico promedio menos volumen de líquido saturado entre la diferencia de volumen líquido saturado y gas, y vapor, mejor dicho. También lo puedo hacer en base a las entalpías. También lo puedo hacer en base a las entropías y en base a las energías internas. En este caso, voy a intentar o vamos a intentar con lo que son los volúmenes específicos. Digamos que si yo quisiese usar entalpías, yo tendría que tener una forma de encontrar por lo menos esta entalpía, que sería la entalpía promedio.
pero no tengo ni una forma, al menos que el ejercicio me dijese ese valor. Volumen promedio no me lo dice el ejercicio. Recordando que el volumen promedio sería el volumen total entre la masa total, es decir, el volumen del cilindro entre la masa total. No importa, no importa si una parte de esa masa es vapor y otra parte es líquido. Este volumen promedio es el volumen entre la masa total. Entonces, este dato sí lo puedo encontrar, por lo tanto me conviene utilizar volúmenes específicos para la calidad. Veamos, encontremos primero los otros valores, digamos FG. FG es volumen específico de líquido saturado. Es decir, este es el volumen específico que tendría la parte del cilindro que está en forma de líquido. Es decir, este V sub F aplicaría para la parte del fondo, que es donde está el líquido. Y ese V sub F yo lo encuentro de las tablas. Ya sabemos en qué renglón ubicarnos. En el renglón de una presión de 160 kilopascales. Y en este renglón, V sub F sería 0.0007435. Sería mi volumen específico V sub F. Recordando que esto es metros cúbicos por kilogramo. V sub FG no lo tengo, pero ya sé que V sub FG es V sub G menos V sub F, que es lo que yo tengo aquí. Entonces puedo encontrar V sub G, que regresando a la tabla sería el tercer rectángulo que yo tengo marcado. V sub G, 0.12355. Este es el volumen específico que correspondería a la parte que está en vapor. Luego, V promedio es el total. Bien, V sub G es 0.12355 metros cúbicos por kilogramo. Y ya sé que V sub FG es V sub G menos V sub F. Y eso lo tengo aquí representado en esta fórmula. Y esto es igual a 0.12355 menos 0.0007435. Lo que da un resultado de 0.1228 metros cúbicos por kilogramo. Este es V sub FG. Bien, si lo vemos, pues volumen específico promedio lo podemos obtener. ¿Cómo lo podemos obtener? Pues aplicando la fórmula que manejamos desde mecánica de fluidos. Volumen sobre masa. Y son características físicas que tiene el cilindro. El cilindro tiene un volumen de 0.08 metros cúbicos y la masa son 4 kilogramos. Quiere decir que yo tengo los tres términos que necesito para encontrar la calidad. Vamos a ver primero ese volumen promedio. Bien, aquí vuelvo a escribir los datos que necesito, los datos que me pregunta el libro. Tengo los datos que conozco. Tengo el inciso que ya encontramos anteriormente. Y para repasar un poco, tengo la definición de calidad. Ya vimos que tenemos V sub F y V sub FG, que son estos dos términos. Nos hace falta volumen promedio, pero ya vimos que lo podemos encontrar. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues aplicando la fórmula que aprendimos en mecánica de fluidos, que es igual volumen promedio igual a volumen entre masa. Volumen, ya sabemos que es 0.08 metros cúbicos y la masa son 4 kilogramos. Esto da 0.02 metros cúbicos por kilogramo. Y ese sería el volumen promedio del cilindro. Ese sería el volumen promedio del cilindro, 0.02 metros cúbicos por kilogramo. Podemos aplicar la fórmula, la fórmula de calidad, y la calidad sería volumen promedio, 0.02, menos V sub F, que es 0.007435, entre V sub FG, 0.1228, este valor de acá. Pues esta calidad es igual a 0.157. ¿Qué significa ese valor? Significa que 0.157 de la masa total es lo que está en forma de vapor, o lo podríamos decir que el 15.7% de la masa total es vapor. ¿Cuánto es esa masa total en este caso? 4 kilogramos. Entonces con eso tenemos lo que es la calidad. ¿Qué más? ¿Qué sigue?
Bueno, sigue la entalpía del refrigerante. Ya vimos que si nosotros intentábamos encontrar la calidad en base a las entalpías, no íbamos a poder. ¿Por qué? Porque sí podía encontrar entalpía H sub F y también H sub FG, pero no iba a poder encontrar H promedio, porque no tengo otro valor donde yo poder encontrar ese valor. Algún dato con el poder encontrar ese valor, mientras que con volúmenes sí, porque volumen promedio lo podía encontrar con volumen sobre masa. Pero ahora sí me están preguntando esa entalpía. Pero si yo acabo de decir que no tenía los datos necesarios para encontrarlo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a repetir esta ecuación de calidad, pero en lugar de los volúmenes, entalpía. ¿Por qué? Porque al principio, antes de resolver la calidad, yo tenía dos incógnitas, H promedio y calidad. Pero como ya encontré la calidad, ya puedo despejar para H promedio y eso lo puedo obtener con esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Pues imaginémonos que esta de calidad en vez de volúmenes fuesen entalpías. Fuesen entalpías. Entonces yo buscaría entalpía promedio. Para eso, HF sub G pasaría a multiplicar a la calidad, así como lo tenemos acá. Y H sub F pasaría a sumar, así como está acá. Entonces de ahí viene esta relación. H, pues, aunque le falta el subíndice, pero este es el H promedio, el H que tendría toda la sustancia en promedio entre masa que está en vapor y masa que está en líquido. ¿Qué valores tenemos? Bueno, tenemos la calidad. No tenemos H sub F ni H sub FG, pero sí lo podemos encontrar. Nuevamente regresamos a las tablas, a la misma tabla, al mismo renglón, porque seguimos con la misma sustancia y seguimos con la sustancia a la misma presión. Solo que ahora, en lugar de los volúmenes, necesito las entalpías. Ya nos ubicamos en 160 kilopascales. Sabemos que es una zona de mezcla, entonces encontramos las entalpías directamente. H sub F, 31.18. Yo lo necesito para encontrar H promedio. Y tenemos H sub FG. Este ya me lo da. No necesito restar HG menos HF. Y HF sub G, 209.96. Y esos valores los tenemos acá rotulados. HF y HF sub G. Lo tenemos de este renglón. Ya podemos aplicar la fórmula. HF es 31.18 más la calidad que ya la encontramos, 0.157 por HF sub G, que es 209.96. Al resolver eso es 64.14 kilojoules por kilogramo. Esa es la entalpía promedio del cilindro. Luego, bueno, nos vamos a ir después a las tablas para volver a ver cómo es que extrajimos los datos para afianzar un poco más el uso de la tabla. Antes de eso, hagamos el último inciso o veamos el último inciso. Esta era entalpía. Nos hace falta el volumen que ocupa la fase de vapor. Hace un momento yo mencioné, voy a regresarme. Sí. Yo mencioné que la calidad la puedo encontrar en términos de un volumen promedio, que es el volumen total del cilindro, no importa cuál parte sea masa y cuál sea vapor. B sub F es el volumen específico que correspondería a la parte que es líquida. Pero B sub G, que es 0.12355, correspondería al volumen específico de lo que es vapor. Quiere decir que si yo tengo la masa que se convirtió en vapor y tengo el volumen específico de esa masa, yo puedo despejar para el volumen. Veamos la diapositiva. Aquí está. Yo volumen específico, ya sabemos que lo pueden definir como volumen sobre masa. Pero si yo tengo volumen específico del vapor, yo reemplazo el volumen como el volumen del vapor y reemplazo la masa como la masa del vapor. De aquí yo puedo despejar para el volumen que ocupa el vapor, que me quedaría si yo despejo. Volumen que ocupa el vapor sería igual a la masa convertida en vapor por el volumen específico del vapor.
sea, ¿ok? ¿Cómo encuentro la masa que ya se convirtió en vapor? Bueno, la calidad me dice qué porcentaje de la masa se convirtió en vapor. Y si este porcentaje lo multiplico por la masa total, pues voy a obtener la masa que es vapor. Entonces, M sub G la puedo reemplazar como calidad por la masa total. Nuevamente por B sub G. Entonces, aquí reemplazamos los valores. Calidad, que ya lo encontramos como 0.157. Masa, que son 4 kilogramos. Este primer término me va a decir cuánto de estos 4 kilogramos, cuánto es vapor. Multiplicado por B sub G, que eso ya lo habíamos encontrado como 0.12355. Al resolver, pues el resultado es 0.0776 metros cúbicos por kilogramo. Y eso es el volumen que ocupa la masa que está en forma de vapor. Bien, este 0.0776 también yo podría decir, bueno, voy a hacer una corrección, porque ese no es volumen específico, sino que es volumen, ese es volumen. Entonces tenía ahí un error yo en las unidades, pero ya lo corregimos. Bien, estos son 0.0776 metros cúbicos, que es lo mismo que 77.6 litros. 77.6 litros. Entonces, vemos que la masa de vapor, aunque sea poquito con respecto al total, pero ocupa la mayor parte del volumen del cilindro. ¿Por qué? Porque el cilindro es 80 litros y el volumen que ocupa el vapor es 77.6 litros. O sea que solo la diferencia, que serían como 2.4 litros, es lo que está ocupando aproximadamente 3.8 kilogramos. Entonces ahí vemos la expansión que tiene la sustancia al pasar de líquido a vapor. Bien, este ejercicio yo hice la extracción de las tablas, pero digamos que quizás para afianzar un poco más, vámonos a las tablas. ¿Cómo obtuvimos esos datos? Bueno, los primeros datos fueron, sí, los primeros datos fueron la de presión y temperatura. Entonces vámonos a las tablas. Las tablas, pues, hay dos secciones de tablas, una que es el sistema internacional y otro que es el sistema inglés. La mayoría de los ejercicios, o si no es que todos, los estoy presentando en sistema internacional. Uso de las tablas sistema internacional, pero pueden usar el sistema inglés si estudian y desarrollan un ejercicio en el sistema inglés. A propósito, no les he dejado tarea, ¿verdad? No, ingeniero, no ha dejado. Sí, sí, se me escapó dejarles tarea. Hasta ahorita que menciono eso. Eh, Yo estaba por declararlo santo, más bien. ¿Perdón? ¿Cómo? Nada, ingeniero. Bueno, ahí voy a poner el video para ver qué fue lo que dijo. Eh, es cierto, se me escapó que yo les iba a dejar tarea y hay 10 puntos que es por tareas. Se las voy a asignar mañana. Voy a sacar ahí algunos ejercicios del capítulo 2 y del capítulo 3, pero no va a ser para entregar el martes. No, ¿cuándo es nuestro examen? Miércoles. No va a ser para el miércoles porque quizás es muy saturado porque van a tener que subir los documentos del examen y subir los documentos de la tarea. Entonces, para que no se traslapen, lo voy a dejar para entregar al siguiente lunes. Eh, el paso a hojas, escanearlos y subirlos o tomarle foto y subirlos. Entonces, sí, mañana o más tarde, a ver si les asigno la tarea, o sea, los números de los incisos de los ejercicios para que practiquen y a la vez pues suma un puntaje lo que es la tarea. Bueno, retornando a las tablas, eh, tablas de propiedades, bueno, hay figuras y diagramas también, pero nos va a interesar por ahorita las que tienen que ver con saturación, todas las que son con saturación, que son las de agua, como esta, que es la que usamos ayer y antier. Pero ahora estamos utilizando la del refrigerante R134A. Y eso lo tenemos aquí. Hay dos tablas para el 134A, igual que para el agua. La diferencia es que hay una que la primera es temperatura
pero por conveniencia, porque el dato que yo tengo es presión, 160 kilopascales, entonces mejor me voy a la siguiente tabla, que la primera columna es presión, como esta. Y ubicamos 120 kilopascales, 120, no, 160 kilopascales. Bueno, antes de esto ya definimos que es una zona saturada, entonces ya nos vamos de un solo a esta tabla. Después les voy a enseñar cómo saber, si no me lo dicen, cómo saber si está en una zona de saturación o si es sobrecalentado o si es líquido comprimido. Tal vez en el ejercicio de mañana ya vemos esa parte. Bien, entonces nos ubicamos en la sección de presión de 160 kilopascales. A esta le corresponde una temperatura de menos 15. Entonces aquí lo marcamos que es menos 15. Y así fue como resolvimos el primer inciso. Voy a estar haciendo cambios entre la presentación y las tablas. Con este resolvimos el primer inciso. Luego, para el inciso de calidad, ocupamos los volúmenes. Y los volúmenes pues están en esta parte. Solamente necesitamos B sub G, que era 0.00745. Y necesitamos B sub FG, solamente que para el caso del volumen específico no me lo da la tabla. Entonces necesito encontrar B sub G y hacer la resta. 0.12355 menos 0.0007435. Eso es volumen específico. ¿Qué más necesitamos? Bueno, con eso nosotros logramos encontrar la calidad, pero después necesitamos encontrar entalpía promedio. Necesitábamos los valores de HF y HFG. Ese fue el siguiente inciso. Aquí está. Para encontrar esta entalpía, necesitamos encontrar HF y HFG. Entonces, nuevamente, siempre en el mismo renglón, buscamos la parte de entalpías y rotulamos lo que es HF, 31.18, y HFG, que es 209.96. Voy a volver a hacer este mejor. Y con ese tengo los valores. Luego aplico para la ecuación para entalpía, que es igual a HF más la calidad multiplicado por HFG. Y con eso encontramos la entalpía promedio. Y el mismito procedimiento sería si me pidiesen la energía interna promedio o si me pidiesen la entropía promedio. Nuevamente buscamos el que tiene que ver con líquido saturado, en este caso sería U sub F y U sub FG. Entonces así es que extraemos los datos de las tablas. Ahora sí, ¿sí? Hay una columna de entropía promedio, dijo. No, que sería el mismo procedimiento para encontrar la entropía promedio. La entropía tenemos S sub F, S sub G y S sub FG. Entonces el procedimiento para entropía promedio sería igual que la entalpía, igual que esta ecuación. Entropía promedio sería entropía sub F más calidad por entropía FG. Realmente fue a eso que me refería. Sería este valor y este valor. Incluso eso lo vamos a ver en el tercer parcial. Bien. Bueno, este es el primer ejemplo. Si hay consultas, pues hagámosla. Repetimos si desean o pasamos al siguiente. Bien, ese era el primer ejemplo. Creo que sí, por lo menos nos puede ajustar el tiempo para los primeros dos incisos del siguiente. Ahorita lo importante es saber extraer los valores de las tablas. Con estos primeros dos ejercicios, pues ahí vamos a ir familiarizándonos. Cómo interpretar la calidad con estos valores, la combinación presión, saturación y temperatura, saturación. Entonces veamos el siguiente. Voy a regresar a la presentación. Y este es el ejercicio 328. Este no es ejercicio desarrollado, sino es ejercicio de la guía de ejercicios del libro.
Y me dicen, me dicen en este caso que un tanque rígido de no he cambiado el puntero, 1.8 metros cúbicos contiene vapor a 220 grados centígrados. Una tercera parte del volumen se encuentra en su fase líquida. Nuevamente me están diciendo que una parte es vapor y otra parte es líquida. El resto es en forma líquida. Entonces, con eso ya me dijeron que tengo otra vez mezcla o vapor húmedo o estoy en una zona de saturación. Determinar la presión del gas, la presión del gas, que lo podemos decir como la presión que tiene el vapor, la calidad de la mezcla saturada y la densidad de la mezcla. Es muy similar a la anterior, que también su objetivo es pues, ver la extracción de datos de las tablas. Veamos qué datos tenemos. Pues tenemos la imagen, una imagen muy sencilla. Puede ser un cilindro. Bueno, es un tanque realmente. Puede ser en forma cuadrada. Que tiene un volumen de 1.8 metros cúbicos y tiene una temperatura de 220 grados centígrados. Me dicen que el vapor ocupa una tercera parte del volumen total. Perdón, el líquido forma una tercera parte del volumen total, es decir, que de estos 1.8 metros cúbicos, 0.6 metros cúbicos está formada por líquido y los otros 1.2 está formado por vapor. Bien, la diferencia con el ejercicio anterior, ¿cuál es? En el ejercicio anterior me daban la presión y como me decían y como yo definía que es una zona de mezcla, pues era presión de saturación. Aquí es diferente, aquí me dan temperatura. Pero me están definiendo que es una mezcla, entonces esta es temperatura de saturación. Tengo como datos, pues es una mezcla saturada, temperatura de 120 grados centígrados. Y necesitamos encontrar presión del gas. Ahora bien, el ejercicio me dice presión del gas, que sería presión de lo que es vapor. Pero nosotros ya sabemos que en la zona de mezcla, la zona de saturación, toda la sustancia está a la misma presión. Es decir, presión de saturación. Quiere decir que, aunque me digan presión del gas, que sería en sí presión del vapor, realmente es la presión de toda la sustancia, tanto de la zona líquida como de la zona de vapor. Entonces, en sí, la presión para el inciso A sería siempre la presión de saturación. ¿Cómo lo encontramos? Exactamente con el mismo procedimiento. Nada más que ahora lo que yo tengo es temperatura. Y lo que voy a tener es temperatura de saturación. Entonces, nuevamente, solo que ahora es agua. Entonces, me voy a las tablas de agua saturada. A las tablas de agua saturada donde la primer columna es temperatura. En el anterior era la tabla donde la primera columna era presión. Eso es pues por conveniencia porque la columna de temperaturas tiene números enteros, mientras que el otro tiene números decimales. Entonces es más fácil irnos a esta tabla. Además que 220 grados centígrados es más fácil de ubicar. Ubicamos el renglón que corresponde a la temperatura de 220 grados centígrados, que va a ser temperatura de saturación. ¿Qué presión le corresponde? Le corresponde 2319.6 kilopascales. Esa es la presión que debe tener el agua para que cambie de estado a 220 grados centígrados. Es una presión muy alta. Bien, con esto tenemos el primer inciso, 2319.6 kilopascales. Segundo inciso, la calidad de la mezcla saturada. Nuevamente, la calidad es masa en estado de vapor sobre la masa total. Y eso yo lo tengo aquí. Masa al estado de vapor entre la masa total, que lo puedo dividir como la masa de estado de vapor sobre esta masa total tiene que ser la suma de la masa que está en forma de vapor más la masa que está en forma de líquido. ¿Cómo encuentro esas masas?
Anteriormente la calidad la encontramos en base a un volumen específico, porque teníamos el volumen del cilindro y teníamos la masa contenida en el cilindro. En este caso no, solo me dan el volumen, pero no tengo la masa contenida. Entonces no puedo encontrar volumen específico. Me hace falta un dato. Veamos de qué otra forma lo podemos encontrar. ¿Puedo encontrar estos términos de masa? ¿Hay alguna forma de poderlos encontrar? Podemos encontrarlos nuevamente relacionando volúmenes específicos. Volumen específico es, nuevamente, volumen sobre masa. Quiere decir que esta masa sub G yo la podría encontrar como, bueno, en este caso tendríamos que despejar, hacer esta relación que está acá abajo. Volumen específico es masa sobre volumen, pero si yo despejo para masa, voy a tener volumen sobre volumen específico. Si yo quiero encontrar masa sub G, aquí sería masa sub G sobre volumen sub G sobre volumen específico sub G. Eso quizás sea un poco, en algún momento pueda confundir estos dos volúmenes, pero el de arriba es el volumen en sí físico del cilindro y el de abajo es la relación de volumen sobre masa. Entonces, el primero es B mayúscula y el de abajo es B minúscula. Entonces yo puedo encontrar de esa forma masa sub G. Masa sub F, ¿a qué sería igual? El volumen que ocupa el líquido sobre el volumen específico del líquido. Es decir, B mayúscula sub F, B minúscula sub F. Antes de eso yo necesito tener los volúmenes que ocupa cada masa. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, en algún momento el ejercicio me dice que una tercera parte del volumen se encuentra en fase líquida. Y si el volumen total es 1.8, la tercera parte de 1.8 es 0.6. Y eso va a estar ocupado por líquido. Entonces esto es B sub F, B mayúscula sub F. Y el resto del volumen del cilindro va a estar ocupado por el vapor. O sea que 1.2 metros cúbicos va a ser el volumen ocupado por el vapor. O B mayúscula sub G. Y la suma de estos tiene que ser 1.8. Entonces ya puedo aplicar esta fórmula a cada una de estas masas. O lo puedo hacer diferente, encontrar las masas por separado y después aplicar la fórmula. Bueno, realmente no podemos todavía porque me hace falta los volúmenes específicos. ¿De dónde obtenemos los volúmenes específicos? Por ejemplo, si yo quiero encontrar M sub G y aplico esta fórmula, tengo que dividir B mayúscula sub G, que ya lo tengo aquí, 1.2, sobre B sub G. Pero eso yo lo puedo encontrar de las tablas. Lo mismo si yo quiero encontrar M sub F. Va a ser volumen, volumen que ocupa el estado líquido, o sea, B mayúscula sub F, que sería 0.6 sobre el volumen específico del líquido saturado, que es B sub F, B minúscula sub F. Esa también la encuentro de las tablas. Entonces, con eso yo puedo obtener todos los valores necesarios. Encuentro volúmenes específicos, puedo encontrar las masas y con las masas encuentro la calidad. Bien, vamos a la tabla. Tenemos las columnas de volumen específico, B sub F, B sub G. Nuevamente estamos con la misma sustancia, la cual se encuentra a la misma presión, con una calidad que es la que yo necesito encontrar. Nuevamente la temperatura de saturación es 220 grados centígrados, por lo tanto me ubico en el mismo renglón. En este renglón yo tengo B sub F igual a 0.001190 y B sub G 0.086094. Esto es los volúmenes específicos extraídos afuera de la tabla. ¿Qué nos falta? Bueno, encontremos las masas primero. Tenemos aquí en esta diapositiva la misma imagen, los mismos datos que ya tenemos para usarlos de referencia, los volúmenes específicos que ya encontramos y tenemos ya aplicada la fórmula de masa para cada estado. Para la masa en forma de vapor, tengo el volumen que ocupa el vapor entre el volumen específico del vapor.
Para la masa en estado líquido, tengo el volumen que ocupa el líquido sobre el volumen específico líquido. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula. M sub G va a ser volumen sub G, 1.2, entre 0.086094, que es este de acá. Lo mismo para la masa del estado líquido, sería el volumen que ocupa la fase líquida, que es 0.6, sobre V sub F, 0.00119. Y de esta forma, al desarrollar, la masa que ocupa el vapor es 13.938 kilogramos, y la masa que ocupa el líquido, y sí, antes de mandárselos, porque estos ejercicios yo se los mando. Ahorita que ya terminamos el contenido, yo se los voy a mandar. Entonces necesito hacer la corrección para que no pase lo que pasó con el volumen, que no le pusimos el punto arriba. Solo que mi PowerPoint ya se trabó. Bien, ahorita si hay consultas con las tablas, bueno, ya sé. Este es F. Ingeniero, una ¿Sí? consulta. ¿Cómo Sí. sacó los volúmenes del fluido y del gas? Que me perdí en esa parte. En este ejercicio. En este ejercicio, ¿verdad? Sí, en ese. Bueno, si desea, vámonos a irnos a la tabla para sacarlos en la tabla. Voy a dejarlo aquí y me voy a ir a la tabla. Busquemos ahora, ya no es refrigerante, sino que es agua. Esta creo que era la 11.4. No, A4, perdón. Sí, aquí está la tabla que necesitamos para el agua. Primero, el ejercicio nos dice que... No, ingeniero, yo me refiero al volumen, a la sumatoria de los dos volúmenes que da el volumen total. El ejercicio ahí te dice ya, una tercera parte se encuentra en forma líquida y ya está el volumen total. entonces no es el volumen Ah, específico, sino el no, volumen. el volumen. Ya, sí, yo por me he ido a la tabla porque le había entendido que era el volumen específico. No, el ejercicio me define que, bueno, primero el ejercicio me dice cuál es el volumen total. Es 1.8 metros cúbicos. ¿Cómo sé yo cuánto es V sub F y V sub G? Bueno, hablando de B mayúscula, es que de este 1.8, una tercera parte del volumen se encuentra en fase líquida, es decir, 1.8 por 0.3. O entre 0.3, mejor dicho. No, sí, por 0.3. Esto es 0.6. Es la tercera parte de 1.8. Y el restante que sobra sería lo que estaría en forma de vapor, o sea, 1.2. Por eso 1.6 más 1.2 me tiene que sumar el total del cilindro. Entonces, así fue como lo sacamos por esta definición del libro. Una tercera parte del volumen se encuentra en su fase líquido y el resto en forma de vapor. Creo que eso era, ¿verdad? Sí, eso era. Sí, entonces así fue que lo Me sacamos. había confundido. Sí. Bien, entonces estábamos bien con los volúmenes específicos. Los volúmenes específicos estamos bien. En Podemos, en ¿sí? la parte de calidad, en ambos ejercicios varía un poco la fórmula, ya que en unos, en el numerador hay dos términos, en el otro hay solamente un término. ¿A qué se debe? En este. ¿Sí? Bueno, calidad, perdón. Calidad ya sabemos que es masa que se encuentra en forma de vapor entre la masa total. Masa que se encuentra en forma de vapor lo representamos como M sub G. Y aquí masa total yo lo representé como M sub T. Pero la masa total tiene que ser la suma de la masa que se encuentra en forma de vapor más la masa que se encuentra en forma de líquido. Entonces de ahí viene la sumatoria de abajo. Masa de vapor más masa líquida, es lo mismo que masa total. Realmente es como desglosar el término de abajo en dos términos. ¿Por qué? Porque la masa en forma de vapor yo la puedo relacionar con volumen específico de vapor. Y la masa de estado líquido la puedo relacionar con el volumen de estado líquido. Entonces, por eso yo lo desglosé. Lo desglosé para después hacerlo un poco más fácil, porque en la diapositiva siguiente, yo aquí lo puedo aplicar en las fórmulas. Entonces, por eso es que
la siguiente fórmula cambia, pero realmente es la misma. Lo único es que masa total está desglosado en la sumatoria de las dos masas, vapor más líquido. Entonces, bueno, dado cualquier otro ejercicio, decidimos utilizar los volúmenes, ya está establecida la fórmula que va a ser la que utilizamos en el ejercicio anterior. Así es. Si tienen los datos suficientes de volúmenes para encontrarlo de esa forma, pues utilizan esa ecuación. Y me voy a regresar a una diapositiva. Hubo una diapositiva donde vimos que la calidad la podemos encontrar de dos formas. Esta. Yo la calidad la puedo encontrar dividiendo la masa del vapor entre la masa total. Y aquí está que la masa total es la masa líquido más la masa de vapor. Solamente que yo allá le reemplacé los subíndices. En vez de vapor le puse G. O sea, M sub G y aquí M sub P. M sub F más M sub B. Aquí está. Entonces es esta misma fórmula. Pero la calidad también la puede encontrar en base a cualquiera de estas tres relaciones. Solamente que hay que despejar. Es decir, si yo quiero encontrar calidad en base a volúmenes, entonces paso B sub F a restar y B sub FG pasa a dividir. Lo mismo con las entalpías. Yo puedo pasar H sub F a restar y H sub FG a dividir. Entonces, estas son las dos formas que yo puedo encontrar calidad en base a conocer las masas o en base a conocer los volúmenes específicos o entalpías. Cualquiera de las dos formas. Solo va a depender cuáles datos tengo, de cuáles datos dispongo. En la ejercicio anterior, yo podía disponer de los volúmenes. En este no, pero en este yo puedo disponer de las masas. Entonces, es cualquiera de las dos formas. Bien, entonces, bueno, creo que ya se nos llegó. Terminaríamos mañana con... Sí, mañana. No hemos terminado el inciso B, entonces lo vamos a terminar mañana. Ahorita, pues, la idea es relacionarnos con las tablas y... Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿no es de lunes a miércoles que hace? Ah, mañana dije, ¿verdad? No, el lunes, el lunes. Ok, sí, se me ha asustado. Okay. No, el lunes es el lunes. Es que a veces se me olvida en qué día de la semana estamos. Yo pensé que Entonces, era la eficiencia que tenía usted. nada. Es raro. Sí me ha tocado reponer días, pero ha sido porque por alguna razón no hemos podido tener la clase y si los alumnos me dicen de que prefieren tener una clase más para terminar de afianzar, pues no hay problema. Yo les doy la clase, no hay problema. Pero no, por ahorita creo que vamos bien. No, continuamos el lunes, entonces el lunes sí. El lunes terminamos este ejercicio y creo que nos ajusta para un par, 2, 3 ejercicios más. Entonces, continuamos el lunes. Está bien, nos vemos, ingeniero. ¿Vemos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.